ha sido la casa espírita. Ese ha sido mi mayor fortalecimiento. Siempre lo he dicho donde está, en los círculos sociales, comunales, laborales. Por eso entiendo esto, la casa espírita es una universidad de formación, porque aquí hemos aprendido bastante, algunos más que otros, como ya lo decía nuestro hermano en la ley de igualdad, unos aprovechan más que otros, pero lo más importante es que nosotros vamos a ver que la escuela espírita entonces es nuestra universidad. Estar aquí significa nosotros recibir un curso intensivo ahorita de 8 horas, que lo único que nos falta es llevarnos un diplomita donde van los temas, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos llevando acá. Revive las casas del cristianismo simple y primitivo. Eso es lo que pretende, revivir eso, ¿sí? ¿Qué es eso entonces? Escuela, aquí usan templo, podemos llamarlo sinagoga, lugar de oración, casa de oración, hospital y hogar. Fíjense, una escuela donde aprendemos, como la universidad, un hospital, templo lo podemos relacionar en el aspecto religioso de la doctrina, porque hablamos de Jesús, leemos el Evangelio, oramos, y hogar. ¿Por qué hogar? Porque un hermano de la costa decía, ¿acaso no es casualidad que hoy nosotros nos encontremos aquí? Que unos vengan del sur, otros del norte, algunos otros hasta por allá. ¿Por qué entonces el mundo espiritual nos junta acá? Porque somos una familia. Y aquí estamos en nuestro hogar. Entonces la casa espírita también tiene esa función. Y ya para ir terminando vamos a ver qué actividades podríamos hacer nosotros para que podamos nosotros poner en práctica la caridad. Bueno, los cursos de la doctrina espírita, para que podamos, recordemos en la presentación anterior que nos dieron, que teoría sin práctica o práctica sin teoría, recordemos. Si tenemos nosotros práctica pero no tenemos teoría, y si tenemos nosotros mucha teoría y no tenemos práctica, recordemos, parálisis uno y el otro es ceguera. Gracias, hermana, ahí está. Uno es ceguera y otro es parálisis. Estoy con muchos conocimientos paralíticos y el otro estoy ciego, haciendo mucho sin hacer nada. Ojo con eso, eso fue muy bueno. Entonces tenemos que estudiar. El estudio nos va a llevar a tener ese grado de conocimiento, de comprensión, para que podamos debatir y hablar de me quedó esta duda, no estoy de acuerdo con esto, cómo veamos esto, cuál es la visión que le damos a esto. Las actividades asistenciales, la sopa fraterna, yo les quiero contar, por ejemplo, allá donde vivimos, la sopa fraterna es muy difícil ponerlo en práctica. ¿Saben por qué? Porque allá donde yo vivo casi no hay hermanos que necesiten de comida, porque yo les he dicho claro y sincero a los hermanos, aquí nadie se ha muerto de hambre. Como decía nuestro hermano, si comparamos, por ejemplo, el África, allí sí vemos imágenes que nos desgarran. Allá nuestros hermanos en esta época se van a la montaña, buscan hongos que son gratis, y allá está 50 quetzales la libra, y con eso compran 4 de pollo. Así hacen. O sea, la naturaleza nos da a nosotros la oportunidad de poder alimentarnos, ¿no? Vamos al monte, vamos a la milpa y buscamos acelga, nabo, lechuza y todo eso, y es lo que comemos. Entonces la sopa fraterna como que no va a funcionar si vamos a hacer un montón de comida y se lo vamos a querer regalar a medio mundo. Es un poco complicado. Sin embargo, nosotros lo llevamos a aquellos que tal vez sí tienen en casa, pero no lo tienen a disposición en el momento. ¿Y saben quiénes son? Todos aquellos que están en un hospital público nacional, que ustedes sí conocen cómo está la situación de nuestro sistema de salud. Aquí es diferente tal vez porque van a un sanatorio, a un hospital privado, pero en nuestras comunidades eso sí no pasa. Entonces, llevar la sopa fraterna al hospital, o sea, a quienes quizás, me he dado cuenta, algunos
tienen, pero porque sufrieron un accidente, sufrieron una enfermedad o están de emergencia ahí, no tienen tiempo para comer, no tienen tiempo para pensar en comida. Entonces llevarles un plato de comida sí funciona, o sea, en esa parte sí. Aquí puede ser que sí existen puntos donde hay hermanos que verdaderamente necesiten comida. La asistencia médica, la distribución de alimentos, los trabajos manuales, los trabajos con gestantes, que son las mamás embarazadas, cursos profesionales, evangelización infantil, cursos para jóvenes, asistencia espiritual, o sea, ayuda a los que lo necesitan por necesidades obsesivas, ¿verdad? Las obsesiones, conferencias, divulgación de la doctrina espírita, puestos de asistencia, campaña de fraternidad, Auta de Sousa. Esta última campaña es la que les decía, recaudar los alimentos, víveres, ropas, comida para nuestros hermanos. Entonces, algo de esto podemos poner en práctica. Como les decía, 2, 3, 4, podemos hacer algo. ¿Sí? Podemos hacer algo que nazca en nosotros. Y con eso vamos a terminar. La conducta en la escuela espírita. Bueno, vamos a ver nuestra puntualidad, la atención a los adoctrinadores, evitar ruidos, desaprobar la conversación de retratos, cuadros y petrechos tenidos como ritual. Eso no existe, ¿verdad? Y la obra asistencial. Hay una clave aquí, esta parte última. Al menos una vez por semana dedicarse a la asistencia de los menos felices nos da a nosotros una plena felicidad. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a hacer por lo menos una vez a la semana una práctica de caridad, cualquiera que fuera, en su cualquier forma, porque hay muchas, nos va a dar a nosotros felicidad. Entonces ese pequeño mensaje que podemos dejar, un poquito que podemos dar, ¿sí? Un poquito. Un hermano decía, es que los hermanos que están necesitados en sus encarnaciones pasadas fueron malas y por eso ahorita están sufriendo. Es cierto, pero en nuestras manos está poder ayudarlo. Y cuando lo ayudamos, bueno, él se va a sentir feliz, pero nosotros estamos logrando doblar nuestro orgullo, porque yo lo que he visto es lo que cuesta, doblar nuestro orgullo. Siempre queremos salir adelante, siempre queremos ser los primeros, siempre el personalismo nos gana, el ego, decía un hermano, siempre nos gana. Y para combatir eso, tenemos que hacer esto, practicar por lo menos un poquito a la semana, y eso pues nos va a despertar. Y fíjense, el espiritismo en equipo. Ahí ya, por ejemplo, yo le decía a nuestro hermano Udine, nuestro hermano Miguel, los conozco desde hace tiempo. Digo, hoy venimos de nuevo aquí al aniversario de nuestro hermano Udine con un nuevo equipo de trabajo. Los que me acompañan son relativamente nuevos, muchos no los conocen. Sí, preguntan quiénes son, quiénes son nuevos. El equipo más grande está trabajando ahorita ya en la escuela, ahorita hay un trabajo duro. Y yo le decía a él, solo nos escapamos los 5 y nos venimos. Sí. Porque otros tienen cargos, tienen evangelización infantil, tienen ahorita evangelización a los padres, están allá. Entonces, vamos a armar un equipo para que eso nos salga. Respetar la orientación de la casa, contribuir con los dirigentes en la extinción de riñas, discusiones, hablar y escuchar, efectuar tareas consideradas pequeñitas sin la necesidad de una petición directa, colaborar en la armonía común silenciosa, estimular el bien, olvidar las omisiones, esperemos el concurso de los espíritus buenos, trabajar y servir, auxiliar y comprensión y un espiritismo en equipo. Bueno, esa es la clave. Entonces, un poquito de lo que nosotros podemos compartir, agradeciéndoles su atención y diciendo que lo más importante dentro de este punto en donde nos encontramos es aprovechar nuestra encarnación. Siempre es el mensaje que yo les digo a los demás. No es por nada que estamos aquí, o sea, tiene un objetivo, y ese objetivo lo tenemos que aprovechar.
aprovechemos esta encarnación. Cuando yo decía esto, un hermano me decía, ¿así para qué? Hay miles que me esperan. Bueno, es una mente muy negativa. Pero, ¿por qué digo yo que es importante que ahora aprovechemos? Porque las reencarnaciones han sido tan difíciles y siguen siendo difíciles. Son más complicadas últimamente. Entonces aprovechemos esta. Y más aún que estamos en la doctrina espírita, más aún todavía, aprovechémosla. Es importante que nosotros demos lo mejor de nosotros. ¿Sí? Es difícil, tiempo, recursos, familia, muchas cosas se nos interponen en el camino. Pero lo más importante es que poco a poco vayamos nosotros espiritualizándonos. Porque como decía nuestro hermano en su última presentación, que nosotros tenemos igualdad a la tumba. De ahí no salimos, cualquiera de nosotros. Y no sabemos si es mañana, pasado o cuándo. Tenemos que estar listos para ese momento. Por lo tanto, mientras hoy lo pude hacer, hagámoslo. ¿Sí? Gracias a Dios yo les puedo decir que he encontrado testimonios de jóvenes, señoritas que dicen, bueno, antes yo ya estaban listos mis cosas para irme a rumbear o irme de este lado o hacer esto, pero ahora ya no me llama la atención, ya quiero estar en la casa espírita. ¿Va? Pero lo importante es que la casa espírita ya nos ofrece eso, porque si no nos ofrece, yo puedo citar a 20, pero si no sé qué hacer con ellos, pues vamos a jugar de plano. Pero si sabemos qué hacer, usted va a hacer esto, va a hacer lo otro, va a hacer aquello, vamos a hacer lo otro, todos felices en su función, todos felices en su función, aunque no estemos juntos, e incluso aunque no nos miramos, pero cada quien está cumpliendo con una función. ¿Va? Entonces, desde donde nos encontremos, 1, aprovechemos la encarnación, 2, hagamos lo mejor que podamos, y 3, trabajemos siempre en el pie. Que el Señor los bendiga y muchas gracias. Agradecemos a nuestro hermano expositor por su tema interesante, muy bello. Ya nos damos cuenta que el hermano es los que van a estar trabajando duramente, sirviendo al prójimo en todas las áreas. Y es importante, como él mencionó, que tiene un grupo de jóvenes nuevos que están trabajando con él, dándole apoyo en servir al semejante, y eso es importante, es plausible. Entonces, pónganse de pie, hermanos, que apoyan al hermano director, al maestro, y le brindamos un aplauso a estas hermanitas que están trabajando. Pónganse de pie. Muy bien. Gracias, pueden sentarse. Bien, seguramente tenemos algo muy importante. Otro cafecito dirán, no es así. Un bombón tampoco. Seguramente pasará aquí con nosotros nuestro hermano Miguel Rechón, que tiene unas palabras para todos. El tiempo es suyo. Entonces, si el bombón. Bien, hermanos, buenas tardes. Solo así brevemente, no es como dice el hermano Gabriel, bombón, ni chicle, ni cafecito, sino es un banquete, mucho mejor. Los venimos a invitar para el próximo domingo. De 10 a 12 de la mañana llevaremos a cabo nuestro 21 Encuentro Espírita Guatemalteco, el que venimos realizando todos los meses, cada fin de mes. En esta oportunidad nos toca, el tema es la oración. Va a ser dictado allá en la escuela de Doña Paquita, como se conoce, en la escuela Fe, Esperanza y Caridad. Así que están todos cordialmente invitados, entrada gratuita, van a haber audiolibros gratis, van a haber libros gratis espíritas. Así que los esperamos a todos. Muchas gracias, Gabriel. Qué bueno, ya recibimos la invitación valiosa.
para esta reunión importante. Bien, hermanos, seguidamente, según el programa, tenemos el último tema, la última participación con el tema Espíritus Errantes, con nuestro hermano Irving Gutiérrez, de la escuela Alan Carter. Muy buenas tardes a todos. El último tema es Espíritus Errantes, el cual les voy a impartir. Ahorita vamos a... Bueno, como les decía, espíritus errantes, ¿verdad? Antes de empezar este tema daré unas referencias muy importantes sobre lo que es el espíritu, sobre la comprensión que tenemos de ellos y de su realidad. Y lo importante es que el espíritu es un ser inmortal, somos seres inmortales. Y que poblamos el universo. Con su relación a sus cualidades íntimas, se puede clasificar en órdenes o grados, como lo vemos en el libro de los espíritus, que es de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Por su estado, ellos se pueden clasificar por encarnados y desencarnados, y vemos que espíritus errantes se encuentra en el ubicado en los desencarnados. También podemos ver los espíritus puros. La doctrina espírita nos enseña que el espíritu, como decía, es un ser inmortal que utiliza sus diferentes experiencias reencarnatorias para perfeccionarse y alcanzar la perfección, dicho estado colaborando con la obra de Dios. Nos enseña también que la muerte no es más que una transformación natural, es la extensión solamente de la vida orgánica. El espiritismo nos elucida, entre otras grandes verdades, que el espíritu sigue vivo, siempre, ¿verdad? Como vemos ahí, muchos dicen, ya murió, pero el espíritu sigue vivo. Él sigue vivo en todo momento, eliminando las incógnitas y los misterios de la muerte. Es muy importante comprender esta cuestión porque descartamos absolutamente la muerte como el final del ser, haciendo ver que en realidad no hay una desaparición hacia la nada. Tampoco la entrada en un sueño profundo por un tiempo determinado, y tampoco la permanencia en un estado de infierno o paraíso, ¿verdad? Que no es eso, sino que el espíritu sigue vivo. La muerte es el término de una etapa y el inicio de otra, en la cual lo que se deja atrás es el cuerpo físico, y que se descompondrá paulatinamente, mientras que el espíritu inmortal sigue consciente, actuante, absolutamente vivo y vibrante, después de ese tránsito. En el proceso del nacimiento ocurre algo similar. El espíritu que está en el mundo inmaterial regresa a tomar cuerpo al mundo material para así poder avanzar en sus cualidades y atributos. A esto le llamamos la reencarnación. Ahora que ya comprendemos qué es el espíritu, su proceso y también lo de sus vidas sucesivas, pasaremos a lo que es el espíritu errante. Y es que en la pregunta 224 dice, ¿en qué se convierte el alma en los intervalos de las encarnaciones? Y los espíritus superiores responden que en un espíritu errante que aspira a su nuevo destino.
Aquí con espíritu errante, según nuestro idioma español, puede sonar un poco chocante el significado, porque si nos vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, errante significa que anda de un lugar a otro y que no tiene ningún asiento fijo. Pero los espíritus le agregan a esto de errante que aspira a un nuevo destino. Con esto último le agrega otra connotación diferente, o sea que el espíritu no es que ande de un lugar a otro. Y con relación a esto, tenemos esta pregunta, que es la número 87, que dice: los espíritus ocupan una región determinada y se circunscriben el espacio. Y responden: los espíritus están en todas partes. Los espacios infinitos se encuentran poblados por ellos hasta el infinito. Algunos están incesantemente a vuestro lado, os observan y actúan sobre vosotros sin que lo sepáis. Pues los espíritus son uno de los poderes de la naturaleza y los instrumentos de que Dios se sirve para el cumplimiento de sus designios providenciales. Sin embargo, no todos van a todas partes, pues hay regiones vedadas a los mundos adelantados. Como vemos en esta pregunta, aquí en la penúltima línea que dice que no todos van a todas partes, porque según su nivel evolutivo, su vibración y su sintonía, ellos se quedan en un lugar determinado, según eso, ¿verdad? Entonces, ellos no es que anden de un lugar a otro. Y esto ocasiona muchas dudas entre muchas personas que dicen que espíritu errante es que sí anda de un lugar a otro, pero errante, ¿qué quiere decir? Que ellos tienen que pasar por diferentes etapas para llegar a ser espíritus puros. Entonces vemos acá que el significado que le dieron los espíritus, ¿verdad? Que un espíritu errante es quien necesita una encarnación. Un espíritu errante es el espíritu que está en el mundo espiritual, que necesita una encarnación para poder seguir evolucionando y llegar a ser espíritus puros. Ahora veremos cómo es que se pasa a ser un espíritu errante. Y es que, como vemos en esta imagen, hay un señor en cama, y por los gestos que tienen las personas que están ahí con él, se deduce que él ya está en proceso de desencarnación. Y este tiene que pasar por las experiencias características del desligamiento entre el alma y el cuerpo. Comprendiendo que la extinción de la vida orgánica causa la separación del cuerpo y el alma. ¿Por qué? Por la ruptura del lazo fluídico que los une, pero esta separación jamás es brusca. Esta separación es poco a poco y se da hasta que ya no haya ningún átomo del perispíritu unido a una molécula del cuerpo. También hay espíritus encargados de dar pases para que esta separación se pueda completar. Esta separación ellos lo hacen, ¿verdad? Los pases para dar los pases de desligación de entre el alma y el cuerpo. Puedo decirles que según las circunstancias, la muerte puede ser más o menos dolorosa, según el resultado de nuestras acciones y sentimientos que hayamos tenido en nuestra vida, y que lo único que nos vamos a llevar es esto, los sentimientos y acciones que hemos hecho en nuestra vida. Como decía el hermano anterior, no nos vamos a llevar ni casas, ni dinero, ni carros, ni ninguna cosa material. Lo que nos vamos a llevar son nuestras acciones, como vemos acá, personas ayudando a los demás. También podemos llevarnos acciones buenas como malas, como aparece acá un dibujito donde está saltando a otro, ¿verdad? Y también lo que pasa en nuestro bagaje es el conocimiento que llevamos de nuestra última encarnación.
La causa principal que influye sobre la mayor o menor facilidad de la separación del estado moral del alma, ¿qué quiere decir? Que la afinidad entre el cuerpo y el espíritu está en razón del apego del espíritu a la materia. Esta separación sería penosa en el hombre que todavía está arraigado a las cosas de la vida, a las pasiones, y para las personas que hayan estado con anticipación aún acercándose a la espiritualidad, para ellos va a ser menos penosa. Entonces, ya concluido el proceso de la desencarnación, el espíritu conserva una copia exacta a su cuerpo, a este le llamamos periespíritu. Es muy importante mencionar que el espíritu mantiene siempre su individualidad antes, durante y después de la encarnación. Podemos ver otra pregunta del libro de los espíritus, que es la número 223, que dice: ¿el alma reencarna inmediatamente después de su separación del cuerpo? A donde los espíritus responden: algunas veces reencarna de inmediato, pero con más frecuencia después de intervalos más o menos largos. En los mundos superiores la reencarnación es casi siempre inmediata, siendo menos grosera la materia. Nos quiere dar a entender que no siempre cuando morimos o desencarnamos vamos a tener una encarnación inmediatamente, menos aquí en nuestro planeta, que todavía estamos, como hablaban de la materia, muy materializados. Estando en este planeta nos ocasiona muchos pensamientos materiales, ¿verdad? Muchos apegos a la materia. Entonces, como dice ahí, en otros planetas sí es posible, porque en esos planetas más evolucionados ya es menos densa su materia. Aquí, después del desprendimiento del alma y el cuerpo, es donde comienza la etapa de la reintegración a una nueva forma de vida en otro plano vibratorio. Después de un periodo más o menos prolongado en las regiones espirituales, el espíritu tiene la oportunidad de volver a una existencia reencarnando, y que a este intervalo que están ellos en el mundo espiritual esperando una nueva encarnación se le denomina espíritu errante. Ahora bien, después de este periodo, como decíamos, en las regiones espirituales, ¿cuánto tiempo dura este periodo? Nos dicen los espíritus que el intervalo entre las reencarnaciones es de duración variable, desde algunas horas, días o hasta algunos miles de siglos. En realidad no hay un límite establecido para el estado de erraticidad, que puede prolongarse muchísimo tiempo, pero no es perpetuo. Tarde o temprano el espíritu tendrá que volver a una experiencia apropiada que le purifique de sus existencias anteriores. Entonces, en este periodo de espera en el mundo espiritual, como decía, es de una duración más o menos prolongada, condicionada a que la evolución del espíritu, si es menos evolucionada, este va a durar mucho más tiempo en el mundo espiritual. Normalmente él es quien determina ese tiempo. Sin embargo, influyen otros factores condicionantes, como el equilibrio emocional del espíritu. Aquellos que ya están menos apegados a la materia, que durante la vida buscaron desprenderse de las pasiones con sus acciones y pensamientos dirigidos al bien, pueden reencarnar casi inmediatamente, como veíamos anteriormente. Pero la inmensa mayoría de los espíritus en la tierra aún necesitan de este tiempo de reflexión, trabajo y planificación debido a sus inferioridades en relación a las leyes divinas. Ahora veremos lo que es la erraticidad.
La erraticidad, muchos piensan que es señal de inferioridad. Se dice espíritus errantes y muchos creen que son espíritus malos, ¿verdad? O que se inclinan hacia el mal. Pero en absoluto, en la erraticidad hay espíritus errantes de todas clases, salvo los de primer orden, quienes ellos han llegado ya al grado de perfección moral e intelectual, que ya no necesitan otra reencarnación y por lo cual se tornan espíritus puros. Aquí podemos ver, ¿verdad?, el ejemplo de espíritu puro, donde ya su irradiación es mucho más luminosa. En este periodo, algunos espíritus pueden entrever el porvenir y comprende con claridad lo que les falta para alcanzar la felicidad en base a su libre albedrío. Él decidirá por su propia voluntad qué quiere para sí mismo. O sea que nos damos cuenta que ellos en ese estado de espíritu errante, si quieren avanzar y quieren estar en un estado feliz. En este caso, pues, se podría decir que estamos hablando de espíritus errantes de un orden elevado, que en este intervalo, antes de una encarnación, lo utilizan para mejorarse, ya que en la erraticidad el espíritu también aprende, estudia, desea y aspira a un nuevo destino. También se arrepiente de las cosas equivocadas que hizo, buscando ánimo en nuevas realizaciones, deseosos de evolucionar. Muchos de estos espíritus, como ya vimos, según su grado de perfección que hayan logrado, pueden llegar a estar vinculados a determinadas colonias espirituales. En esas regiones evolucionadas del plano espiritual, ellos actúan como orientadores a los espíritus recién llegados, como vemos en esta imagen, que hay espíritus con menos conocimiento, menos progreso. También pueden visitar otros mundos según las circunstancias, ya que si el mundo es más evolucionado, el llegar ahí sería como ser un extraño, por decirlo así. No hace nada que entrever lo que hay en él, puede ver solo unas cosas, y eso le hace despertar el deseo de mejorarse para ser digno de la felicidad que en ellos se goza y poder habitarlo más tarde. También podemos colocar el ejemplo siempre de nuestro hogar, cuando el espíritu de André Luis quería visitar a su madre y no podía porque ella se encontraba en un nivel espiritual más evolucionado que el de él, ¿verdad? Pero ellos sí pueden ir con mucha frecuencia a los mundos inferiores. ¿Para qué? Para ayudar a los habitantes, pues sin eso, esos mundos estarían entregados a sí mismos, sin guías para dirigirlos. Imaginemos a espíritus elevados que vienen a la tierra. Estos vienen acá por un breve momento, ya que solo vienen con la mira de cooperar al progreso de la humanidad. Pero también hay otros espíritus que se mantienen estacionarios, o también otros por optar a permanecer actuando en el mal. Los primeros vienen a la tierra con más frecuencia que los elevados y consideran las cosas desde un punto más elevado que cuando estuvieron en su vida material. Y los segundos, o sea, los que actúan en el mal, son los que constituyen las masas de la población invisible del globo terráqueo y los que más se complacen en estar en él, conservando las mismas ideas y gustos e inclinaciones que tenían cuando estaban encarnados. Estos se inmiscuyen en las reuniones o en nuestras ocupaciones y en nuestras diversiones, en las que participan más o menos activamente según su carácter. Muchos, no pudiendo satisfacer sus pasiones, gozan con los que se entregan a ellas,
y los excitan, o sea, siguen haciendo el mal a los demás. El ser, o sea, el espíritu, es dueño de su destino. En la erraticidad, el espíritu estará sujeto al ambiente mental creado por él mismo, lo que significa que la mente es la que lo llevará a vivir al lugar correspondiente a su sintonía vibracional. Como podemos ver acá, es una imagen del libro Nuestro Hogar, que en él se encuentran varios umbrales, que según el estado evolutivo, el espíritu en erraticidad va a ir a dar a un mismo lugar según su vibración, y también pueden ir a otros planetas. Hay planetas que se han establecido solo para estos espíritus de erraticidad, para que ellos puedan comprender y ver qué hicieron mal en su existencia y poder así enmendarlo, ¿verdad? Entre tanto, las ideas y consecuentemente los conocimientos de los espíritus se modifican en la erraticidad. Efectivamente, sufren grandes modificaciones en la medida en que el espíritu se desmaterializa. Algunas veces este puede permanecer largo tiempo impregnado de las ideas que tenía en la tierra, pero poco a poco la influencia de la materia disminuye y ve las cosas con más claridad. Es entonces que procura los medios para mejorarse. Entonces, para concluir, cuando hablamos de espíritus errantes, nos referimos a los espíritus desencarnados de diferentes escalas que ocupan en el espacio espiritual, que se interpenetra con las diversas capas atmosféricas del planeta Tierra, o ya sea en otros planetas, donde se agrupan en ciudades espirituales semejantes a las del planeta, más o menos bellas según la perfección de los que las habitan, donde ven su pasado reflexionando lo que hicieron y tratan de enmendarlo, adquiriendo conocimientos, consejos para poder cumplir en una nueva oportunidad, y así van pasando sucesivamente a la tierra y viceversa, en un proceso de intercambio a través de la reencarnación hasta convertirse en espíritus puros, que es su estado definitivo. Aquí, como podemos ver, se nace, se muere, renacemos en una reencarnación, y lo más importante, que siempre se progresa, que un espíritu errante va a tener un momento de progresar y alcanzar el estado definitivo, que es espíritu puro. Hasta aquí la presentación, espero me entendí un poco. Gracias. La última participación de los conferencistas en sus temas importantes, todos para nosotros, para todos. Seguidamente, ya para finalizar, tenemos la participación de nuestra hermana Karen Monroe con la oración de cierre y agradecimiento. Hermanos, muy buenas tardes. Realmente les agradecemos su entusiasmo, su tiempo, por estar acá con nosotros. Quizás para algunos se tornó un poquito cansadito, ¿verdad?, por ser todo el día, pero si retrocedemos nos damos cuenta que fue bastante enriquecedor. Vimos todos los temas bastante importantes que nos dejaron mucha enseñanza, y siempre los esperamos con nosotros en nuestros aniversarios, en nuestra escuelita. Y nuevamente les vuelvo a decir que muchas gracias por su presencia, por su participación y por sus temas. Y ahorita vamos a darle las gracias a Dios por esta oportunidad. Damos gracias a Dios y a la presencia espiritual por haber podido llevar a cabo este acto tan especial y tan significativo para cada uno de nosotros. Sabemos de que tuvimos esa gran presencia espiritual, que tuvimos ese regocijo espiritual cada uno de nosotros acá presentes, y que de estos temas tan enriquecedores que nosotros pudimos escuchar nos llevemos más de algo, y lo principal de todo, que lo pongamos en práctica.
que no nos quedemos únicamente con decir que estuvo bonito, sino que sepamos aplicarlo a nuestra vida, que nos permitan, nos apoyen y nos ayuden para que podamos poner en práctica todos estos sabios consejos. Y damos gracias tanto a la parte espiritual como a los hermanos presentes por habernos permitido llevar a cabo este aniversario más. Muchas gracias, hermanos. Queridos hermanos, sabemos que en la vida hay un principio y también hay un final. Antes que nada, yo con todo mi sentimiento les agradezco, porque la presencia de ustedes le vino a dar más realce a nuestro pequeño objetivo, que ha sido y será reunirnos, unirnos como una sola familia. El espiritismo no tiene fronteras, el espiritismo no es patrimonio de nadie, es universal. Por lo tanto, hermanos, me siento agradecido, honrado, y antes que nada darle gracias a Dios porque nos permitió llegar a 44 años de lucha. Cuando se habla de 44 años, no se está hablando de un niño, ya se está hablando de alguien que ya es maduro en conocimiento, aunque yo no lo tengo todavía, pero he pasado muchas pruebas. También he tenido durante esa época muchas alegrías, muchas satisfacciones. Me lleno de esa nostalgia que me invade. ¿Por qué? Porque a través del conocimiento de la ciencia espírita he podido participar en otros lugares fuera de nuestra patria, dando a conocer siempre, hermanos, el trabajo, el esfuerzo, no mío, sino de todos ustedes. Por lo tanto, hermanos, muchísimas gracias. De mi parte, no tendrán ninguna recompensa, pero de arriba a cada uno según la ley de merecimiento. Muchas gracias, y antes de que nos retiremos, por favor, van a tomarse una tacita de café para que entremos en calor. Un abrazo fraternal, hermanos.